Bien, acá estamos en app.duzu.com y voy a entrar ahora como instructor, como coach, ¿sí? A mi espacio. Entonces voy a ir por entrar, voy aquí arriba a entrar o abajo, entrar, da igual, pongo mis datos y ya estamos adentro. Hago la Javier TV, gracias por entrar, crea una sesión para conocer a tus alumnos. Bien, ahora voy a ir en vez de invitación estándar, quiero ir a mi sala de taller, tango al piano, porque ahí es donde nos vamos a encontrar con muchos alumnos a la vez. Iniciar sesión, acá tenemos el chequeo del audio y el video, acá uno puede elegir la cámara, si hay más de una conectada, o la fuente de sonido. Aclarar si estoy usando auriculares o estoy con los altavoces, eso va a ayudar a evitar el acople y el eco. Lo ideal siempre con estos programas, sobre todo con el Duzu, es usar auriculares, ¿sí? Para tener la mejor calidad de sonido posible. Así que bueno, voy a decir que estoy tocando auriculares porque ha llegado el momento. Me los coloco y configuración avanzada, ajustes de vídeo, sí, la mayor resolución posible. A veces, sí, ¿ves? Muchas veces, sobre todo con los móviles, pasa que necesitamos el espejo, pero esta sería la forma correcta para mí. Después el audio, en mono, generalmente es mono, porque es un solo micrófono y la resolución. 64 kilobits, 128, 192. Bueno, ahora lo podemos dejar ahí. Aplicar, continuar. Y bueno, aquí estamos en nuestra sala del taller. ¿Sí? Le voy a desconectar aquí ahora el micrófono al Duzu, no al programa que está grabando en la pantalla, para evitar cualquier problema de acople, eco y demás. ¿Sí? Entonces, aquí donde están los muñequitos, me va a mostrar de mis alumnos, si hay alguno que está conectado, obviamente en este momento ninguno, y voy a tener aquí la opción aquí de copiar en el portapapeles el enlace de este lugar para invitar a otros. Así que yo con este enlace puedo enviar un mail a un alumno, que es lo que voy a hacer ahora, me lo voy a enviar a otra cuenta de mail y voy a hacer el videito desde el otro lado, habiendo recibido la invitación para entrar aquí. Así que lo voy a poner a continuación de este, hacemos clic y voy a estar del otro lado, pero como alumno. Bueno, ahora sí, acá estoy como alumno, acabo de recibir un mail de mi coach, de mi instructor Javier, con el enlace para ir al Duzu. ¿Sí? Acá dice tango al piano. Le doy clic y me va a pedir acceso a la cámara y al micrófono, entonces le vamos a decir que me permita. Ahí estoy, entonces figura que tengo acceso a la cámara y al micrófono, que estoy usando auriculares, lo mismo que antes, y continuamos. Acá me dice, estoy en la sala de espera, la sesión está abierta, y me pide que le dé un nombre. Entonces pongo Javi Alumno. ¿Sí? Pongo enviar, y se ha informado al anfitrión de la sesión que está esperando para unirse. Cuando el botón de abajo se activa, puede ingresar a la sesión. Como la sesión ya está activa y yo dije, bueno, vayan entrando, automáticamente me apareció el botón ya en azul. Me puedo unir a la sesión. Si no, tengo que esperar a que me habiliten y que aparezca acá esto, cliqueable, ¿no? Que uno pone la manito y ya puede cliquear. Pongo cliquear y clic.
Ahí estoy. Tengo que apagar el micrófono. Ahí está, apagué el micrófono otra vez del Dusu para que no me empiece a hacer eco por todos lados, porque en este caso, fíjate, acá arriba yo estoy viendo a mi maestro Javier y ahí abajo estoy yo que dice Javier alumno. Acá arriba dice Javier Tucán Moreno, es el maestro. Y aquí el alumno. Si lo quiero cambiar, hago clic y cambiamos. O puedo venir aquí donde dice cambiar vista, arriba a la izquierda y ponerlo en dúo. Y ahí estamos, mano a mano, maestro y alumno. Se puede jugar un poquito con estas cosas, ¿no? O ensamble, cuando tengamos ya, venga más gente, ¿sí? Ahí vamos a poder incorporar acá que se vean todos como lo solemos ver en Zoom. Es lo mismo, básicamente es el mismo sistema, solo que, ahora pongo así, aplicado a la música, con lo cual la calidad de audio por sobre todas las cosas, pero también de vídeo, es muchísimo mejor. Así que bueno, ya que ya estamos dentro del taller, si tuviéramos más gente anotada, acá empezaríamos a ver ventanitas y, como siempre, podemos nosotros mismos controlar desde aquí el micrófono, si quiero que me escuchen. Eco, eco. Si no quiero que me vean, apago la cámara y me aparece ahí un pelado con signo de interrogación, muy simpático. Puedo volver a prender la cámara. Puedo utilizar alguno de los recursos que tiene el Dusu, como el pianito. Si pongo el piano, le quiero, miren. Fa, sol, mi, do, re. Sí, lo puedo usar desde aquí y todos lo van a ver y escuchar. También ahí fíjate que están las letras, con lo cual uno puede utilizar también el teclado de la computadora. ¿Sí? Para algún que otro ejemplo que haya que darme para ponerse a tocar Chopin, pero bueno, funciona, podemos subir la octava, entonces con lo mismo que toco, suena la octava más arriba, ¿no? O una octava más abajo. Bien, puedo agrandar, achicar el teclado, acortarlo para que no sean tantas teclas. Sí, etcétera. Bueno, este sería el teclado. Hay algunas aplicaciones como una grabadora, un mezclador de sonido. Bueno, esto ya es para experimentar. Tengo los videos donde voy uno por uno explicando los juguetes del Dusu. ¿Sí? El metrónomo es súper útil. Y tenemos el chat, con el cual podemos escribirnos entre todos los que estemos conectados en este momento en la sesión, ¿sí? Entonces ahí dice Javi Alumno, se unió a la sesión y Javi Alumno dijo hola. Entonces con los puntitos escondemos, ahí está, todas las apps que tengamos abiertas para que no molesten. Y en medios tenemos acceso a documentos de partituras o grabaciones que haya puesto para el taller. No viene ahora, en este momento no viene al caso, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos entonces. Tenemos al maestro acá abajo, chiquitito, lo vamos a poner más grande. Ahí está. El alumno abajo, o los cambiamos de lugar, o los ponemos uno al lado del otro. Para terminar, alcanza con ir aquí a detener, a la izquierda. Adiós, nos vamos. Y salir de la sesión. ¿Sí? Y ahí salimos. Ya está.